Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a el espacio de la comunidad presencial y a la comunidad virtual. En este caso, bueno, quiero agradecer primero a todos los que hicieron posible esto, en ese sentido a la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, como comité académico, y al campus de la Universidad Nacional, a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en particular a la Facultad de Ciencias Económicas, para las jornadas, y de manera coorganizada con la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Universidad Nacional de Villa María. Comentarles simplemente la economía ecológica tuvo un parteaguas a partir de los años, finales de los años 80, en la cual creo que el punto del que quería plantearles del parteaguas es que la economía se dio cuenta, y en realidad los profesionales en ciencias económicas se dieron cuenta de que el problema ambiental y ecológico era demasiado complejo como para dejarnos en manos nuestras, porque estamos dentro de la casa, dentro de una organización desde la Facultad de Ciencias Económicas. En ese sentido, necesitó y requirió sentarse y dialogar con otras áreas en la cual fuimos a unar esfuerzos con los profesionales de ciencia de la tierra y a su vez con otros científicos sociales, y desde ese punto de vista logramos una interacción y una nueva narrativa, y es la que venimos a proponerle a la comunidad. Para aquellos que no conocen quién es la economía ecológica, van a poder acercarse en lo que es esta jornada. Ahora bien, eso, a lo que le comentaba, a finales de los 80, lo que se creó es la Asociación Internacional de Economía Ecológica. Ahora, lo que vamos a plantear desde este lugar en el mundo es desde la perspectiva latinoamericana de las jornadas de economía ecológica. En ese sentido, tenemos muchas vicisitudes y aspectos que son relevantes a nuestra área, y por eso vamos a ver la perspectiva internacional, pero también vamos a verlo con eje y con contexto latinoamericano. Y en particular, en estas jornadas, las 11 jornadas, van a estar particularizadas en la región centro, en la región de la Pampa húmeda, pero húmeda, y piensen ustedes, en Río Cuarto se asocia quizás a la Pampa húmeda, pero estamos en una región de zona subhúmeda semiárida. Así que muchos de los aspectos que abordamos también tienen que considerar esas variables que se van a incorporar en el análisis. Hemos tenido jornadas en la Patagonia, en otros lugares de la región de Argentina, pero Guillermo nos se dio y dijo, este año tiene que ser en la zona pampeana, y en la zona de Villa Mercedes. Fíjense que unimos los ríos Tercero, con lo que es la coorganización de Villa María, el Río Cuarto, en este espacio, en este campus que somos anfitriones, y en el espacio del Río Quinto, que es el que atraviesa la zona de Villa Mercedes. ¿Y qué nos atraviesa en común? Y es parte del logo, y de las presenciales tienen su agenda, tienen un logo que lo diseñó Matías Ramos, que no puede estar hoy, pero que le mandamos un saludo. En ese caso van a ver los tres ríos. Y ese es el punto que quería hacerle mención. Nos une quizás así una ruta, pero Matías nos señaló y dice, nos une el aspecto de la sostenibilidad, la que tenemos que llevar para las generaciones presentes y las generaciones venideras. Desde ese punto de vista, agradecerles a todos y espero que disfruten de este espacio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, darle la bienvenida a todos. Celebrar, digamos, que estamos en las 11ª jornadas de la asociación, digamos que es toda una trayectoria, digo, venimos desde el 2001 tratando de sostenerlo, con los cambios que hubo en la asociación, con los cambios generacionales, con pandemia en el medio, que tuvimos que hacer las jornadas virtuales, con los colegas de la Universidad de la República. Y en ese sentido, saludar el esfuerzo colectivo que representan estas jornadas. Todo evento de estas características es un esfuerzo colectivo, pero en este caso, a su vez, la articulación de 3 universidades, digamos que es todo un desafío, digamos, de hecho, cuando son las primeras jornadas que hacemos, no enclavadas en una única universidad. Y bueno, también teníamos nuestros miedos de, bueno, ¿cómo va a salir esto? Si vamos a poder coordinar, pero bueno, un poco lo que vimos a partir del año pasado, que tuvimos un encuentro de cátedras de Economía y Ambiente, que también organiza la asociación, es que había un eje entre Villa María, Río Cuarto y Villa Mercedes, y bueno, la verdad que nos parecía que había que apostar ahí. Así que bueno, estamos muy felices de que, bueno, estas jornadas están funcionando bien y que, bueno, seguramente todo un éxito. Y un poco retomar un poco lo que decía Diego,
que esto de cómo nos interpela, digamos, sobre todo a quienes venimos de las ciencias económicas, digo, los tres venimos de las ciencias económicas, digamos, paradójicamente, pero uno de los grandes debates es eso, digamos, cómo interpelar no solo a la economía, digamos, por ahí es donde uno disputa más, en su cancha chica, digamos, pero esto, cómo las formaciones disciplinares están crujiendo justamente por eso, por ser formaciones disciplinares, es decir, no hay ninguna formación disciplinar que alcance, porque justamente las problemáticas que estamos enfrentando y los desafíos que se vienen, con suerte si los vamos a poder abordar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, ¿sí? Entonces, bueno, un poco ese es el desafío y lo que quiere marcar la asociación y dejar un poco planteado en este contexto. Así que, bueno, reiterar el agradecimiento y, bueno, esperemos que salgan muy bien estas jornadas. Bueno, buenos días. Bueno, autoridades, compañeros de este escenario, docentes, estudiantes, bueno, público en general. La verdad que cuando Diego el año pasado me comentó esta posibilidad, lo veía tan lejano. No sé si fue el año pasado o el anteaño. Sí, entre diciembre y febrero de este año aproximadamente, sí. Bueno, felicitarlo a Diego porque se ha movido, me consta Así que bueno, esta semana, Diego, vas a terminar. Bueno, también agradecer a todos los docentes de la casa que hicieron posible esto y que podamos ser como sede de esta conferencia inaugural. Muchas gracias, Guillermo. Y que la posibilidad de que 3 universidades hayan logrado interactuar y que estemos cerca las 3 universidades, así como explicabas vos, Diego. Así que, bueno, todo un éxito, que crezcamos en esto. Son muchos los desafíos para adelante. Creo que hoy no podemos vivir sin pensar en la sostenibilidad y la sustentabilidad, cuidando el medio ambiente. Así que, bueno, es un desafío que debemos cumplir todos y, bueno, las generaciones que vienen, depende de lo que nosotros hagamos hoy para cómo estén ellos. Así que, bueno, felicitarlos nuevamente. Tu currículum te precede, así que si pudieras expresar una breve bio, la que vos prefieras, y poder compartirnos la presentación. Ahora sí, creo que ya estamos, si me confirman que esté saliendo bien por Unirío TV, si me dan el OK ahí desde la cabina, que esté saliendo bien en sonido, ya podés compartirnos tu breve bio y la que vos prefieras, y en este caso agradecerte desde ya, desde la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, tu presentación, y que, bueno, espero la podamos disfrutar, y bueno, te vamos a tratar de poner la audiencia que está acá presente y la que está en la virtualidad. Así que vamos a tratar de recoger las preguntas que también tengamos en el chat, las van acercando y las vamos poniendo en consideración. Mil disculpas la demora a quienes se están conectando de manera virtual, tenemos un problema técnico que ya ha sido ajustado, así que les agradezco a ustedes por su tiempo y les cedo el espacio al principal disertante junto con Juli Santoli, que nos va a acompañar desde el campus de Río Cuarto, y Alexander Rincón Ruiz, que también nos va a incorporar posteriormente a su presentación, profesor. Bueno, pues nada, simplemente, mi nombre es Óscar Carpintero y soy profesor de Economía Aplicada aquí en la Universidad de Valladolid. Y nada, llevo trabajando un tiempo ya en cuestiones de economía ecológica, de metabolismo social, de transición energética, en fin, y un poco de eso os voy a tratar de contar hoy. Entonces, voy a compartir la pantalla para no restar más tiempo a la presentación. Entonces, yo creo, si os parece, sin más dilación, comienzo entonces, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica por haberme invitado a participar en estas jornadas de economía ecológica, ya que va por la undécima edición. Y también agradecer a Diego y a Guillermo, pues que pensaran en mí para poder participar hoy en esta sesión inaugural. Es un gusto, la verdad es que hubiera preferido estar allí con vosotros y con vosotras, pero bueno, no ha podido ser, y espero que en la próxima ocasión haya oportunidad para ello. Bueno, dicho esto, voy a pasar a comentaros lo que yo os quería contar hoy. Es
es una serie de reflexiones sobre los procesos de transición energética y escenarios post-crecimiento. Es verdad que es una reflexión más centrada en las preocupaciones o en un contexto, si queréis, más europeo, pero bueno, pues por aquello de dar aquí un elemento complementario a las jornadas que van a estar más centradas efectivamente en Argentina y en Uruguay o en aquella región, pues creo que puede ser de interés porque hay consideraciones generales en lo que voy a decir. Bueno, la estructura va a ser, lo que os quiero contar son estas tres cosas. Una reflexión sobre el contexto de por qué hay que hablar de transición energética y en qué términos se está hablando de transición energética, en un contexto también, como veréis, de cambio climático, que son problemas globales. Una vez visto ese contexto, reflexionaré sobre qué hacer ante ese contexto, ante ese desafío, ¿no?, climático que nos lleva a la transición energética, transición ecológica, y qué escenarios se abren ahí, ¿no? Y en esos escenarios, pues veremos que hay algunos que son más problemáticos que otros. Y finalmente, terminaré con unas consideraciones sociales, finales. En principio, pues bueno, espero ajustarme al tiempo, a esos 25 o 30 minutos que me había dado la organización para plantear estas cuestiones. Bueno, respecto al contexto, tal vez estamos en 2023, el año pasado era 2022 y se cumplían 50 años de una fecha así importante. Entonces, en este contexto es bueno comenzar por un dato paradójico y a partir de ahí hacernos una pregunta más o menos radical. El dato paradójico es el siguiente. Si nos comparamos con el año 72, año en el que se publicaron el informe de los límites al crecimiento, tuvo lugar la primera cumbre de la Tierra, la cumbre de Estocolmo, se publicó el manifiesto por la supervivencia. Bueno, hubo una serie de hitos que pusieron de manifiesto la creciente preocupación internacional sobre los derroteros ambientales que estaba siguiendo el planeta, sobre la influencia que estaban teniendo los procesos de desarrollo y crecimiento económico en el mundo y el impacto y el deterioro ecológico que eso estaba produciendo. Es decir, hace ya 51 años. Bueno, pues si nos comparamos con las circunstancias ecológicas del mundo hace 50 años, pues la conclusión a la que llegamos es que ecológicamente estamos bastante peor que hace 50 años. Elegid el asunto que queráis, desde la contaminación, la pérdida de biodiversidad, al cambio climático, etcétera. Es decir, en casi todos los parámetros estamos bastante peor, ecológicamente bastante peor que hace 50 años. Pero, sin embargo, ahora sabemos más que hace 50 años de por qué estamos peor. Es decir, somos capaces de encontrar las causas y explicar los procesos que nos han llevado a un incremento del deterioro ecológico en el planeta en estas 5 últimas décadas. Si combinamos las dos cosas, al final podemos llegar a la conclusión de que cuanto más sabemos de lo mal que estamos, menos hacemos por remediarlo, porque si no, no se entiende bien, ¿no? Que habiendo empeorado la situación y teniendo mejor conocimiento sobre por qué ha empeorado la situación, pues apenas hayamos hecho nada por remediarlo. Tal vez en este gráfico se puede resumir un poco esa paradoja. Fijaros, aquí aparece la evolución desde los años 60 de la concentración de gases de CO2 en la atmósfera causantes del incremento de la temperatura media del planeta y del cambio climático. Y a la vez, ahí aparecen, como veis, los principales hitos de esa conciencia ambiental internacional desde el punto de vista del cambio climático. La primera conferencia del clima en el 79, el primer informe del panel internacional del cambio climático en el 90, la primera conferencia de Naciones Unidas en el 95, el protocolo de Kioto que entró en vigor en 2005, el acuerdo de Copenhague 2009 y, para finalizar, en el acuerdo de París. Bueno, pues fijaros que se da la paradoja de que cuanto mayor ha sido en principio la preocupación ambiental por la dimensión del cambio climático, pues en paralelo cada vez ha empeorado más el problema. Es decir, a medida que se sucedía una cumbre tras otra, pues como veis se incrementaban la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto se incrementaba la temperatura media de la Tierra, ¿no? Es decir, que como veis, cuanto más sabíamos, menos hacíamos por remediar esta cuestión, ¿no? Si lo vemos con un poco también de perspectiva, fijaros que en las 3 últimas décadas, justo desde que se empiezan a firmar los primeros compromisos a nivel internacional hasta la actualidad, en las 3 últimas décadas,
se han emitido el 50% de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera en la historia de la humanidad. Solo en estas 3 últimas décadas, que coinciden precisamente con la mayor preocupación a nivel internacional por este problema. En términos acumulativos, pues, dado la pujanza de algunos países en desarrollo, fundamentalmente Asia, China, India, etcétera, pues las emisiones acumuladas, el papel de estos países en las emisiones acumuladas han sido importantes, prácticamente la mitad, ¿no? Pero, y esto es muy relevante, cuando lo hacemos en términos per cápita, es decir, por el peso de la población, pues vemos que los países desarrollados siguen emitiendo entre 4 veces o, si veis, casi 30 veces más que los menos desarrollados o los países llamados en desarrollo. Es decir, que este es un dato, me parece que es bastante relevante sobre esa paradoja o ese dilema a la que nos enfrentamos. Bueno, pues con este contexto, lo que surge cuando reflexionamos sobre la transición energética y la crisis ecológica a nivel global es que la crisis energética tiene una doble cara o presenta una doble cara. Por un lado, tiene que ver con los recursos y ahí aparece el fenómeno del CENI del petróleo, del pico oil, por ejemplo, en el caso de los combustibles fósiles, pero también de otros materiales. Y por el lado de los residuos, pues también tenemos un problema de límites que tiene que ver con el cambio climático. Fijaros, el cambio climático no es más que la manifestación de que hemos traspasado un límite. ¿Qué límite es ese? Pues la capacidad que tiene la atmósfera para absorber las emisiones de CO2 sin incrementar la temperatura media del planeta. ¿Cuál es una de las novedades importantes que desde el punto de vista histórico tenemos en la actualidad cuando reflexionamos sobre estas cuestiones? Pues que a diferencia de otras épocas en las que, por ejemplo, la humanidad hizo una transición de un sistema socioeconómico hacia otro, por ejemplo, la transición de las sociedades cazadoras y recolectoras a las sociedades agrarias o de las sociedades agrarias a las sociedades industriales, en cada una de esas transiciones la humanidad aumentó su consumo de energía y materiales tanto en términos totales como en términos per cápita. El problema es que ahora cuando queremos hacer una transición energética o ecológica hacia fuentes renovables, es decir, hacia otra matriz energética para la producción de bienes y servicios y el consumo de esos bienes y servicios, nos encontramos con que en vez de tener o en vez de contar con una mayor disponibilidad de recursos en el futuro, nos enfrentamos a una menor disponibilidad de recursos y a problemas con la absorción de los residuos generados en la producción de esos bienes y servicios. Con lo cual, estamos en un contexto bastante novedoso históricamente desde el punto de vista de las transiciones. Por empezar, por el primero de los límites, que tiene que ver con los recursos, y por elegir uno que es muy importante, que es el del pico del petróleo, el CENI del petróleo, ahí tenéis una representación general de la curva de extracción del recurso del petróleo, pero también vale para casi todos los recursos. La extracción de cualquier recurso pasa por una curva de estas características. Al principio es mucho más fácil extraerlo y se extrae en abundancia hasta que se llega un momento en que la tasa de extracción alcanza un máximo y a partir de ahí se sigue extrayendo, pero a una tasa decreciente. No quiere decir que se agote, pero la extracción que obtenemos es decreciente. Bueno, pues esto ya, en el caso del petróleo convencional, que es el más utilizado, fijaros que eso ya ha pasado en muchos países extractores de petróleo. Aquí tenéis las fechas, por ejemplo. Bueno, pues Alemania en el 67, Indonesia en el 77, Egipto en el 93, Gabón en el 97, Ecuador en el 99, Reino Unido, Australia, Noruega, etcétera. Como veis, ya muchos países han comenzado la fase descendente de la curva de extracción. Y eso quiere decir que nos enfrentamos en el futuro a extracciones que van en declive. Que no quiere decir que se agote el petróleo, sino que la extracción de ese recurso en el futuro va a ser menor que en el pasado. Y eso, en el caso del petróleo, pues tiene unas consecuencias importantes. A nivel mundial, esto ya lo reconoció la propia Agencia Internacional de la Energía, cuando decía claramente, mirad, esta parte de azul de abajo es el petróleo convencional, pues fijaros que lo que se prevé en el 2035 es que se pueda extraer aproximadamente la cuarta parte de lo que se extraía en el año 2010. Luego eso lo intentan un poco camuflar con supuestos sobre nuevos campos que se van a descubrir o la utilización del petróleo no convencional, el fracking, etcétera. Pero bueno, lo que me interesa destacar de esta transparencia es que justamente ya se reconoce el CENI del petróleo convencional
de lo cual pues ya hay pocas dudas, ¿no? Bueno, pero imaginad que no nos enfrentáramos a una reducción del uso de los combustibles fósiles. El pico del gas y el pico del carbón pues están un poco más alejados en el tiempo, pero también se van a dar. Aquí la pregunta es, aunque no hubiera pico del petróleo, imagina que tuviéramos todo el petróleo del mundo para quemar. La pregunta sería, ¿podemos seguir quemando? O imagina que no hemos llegado al pico y por tanto no hemos quemado solo la primera mitad. ¿Podríamos seguir quemando la otra mitad? O en el caso de que tuviéramos recursos infinitos de petróleo, ¿podríamos seguir utilizando ese petróleo de manera indefinida? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Pues porque hay otro límite que nos atenaza en la senda, en nuestra senda histórica, que es el del cambio climático. Es decir, porque cada vez que quememos más combustibles fósiles, mayores serán las emisiones y, por tanto, más grave será el problema al que nos enfrentamos. A partir de aquí la pregunta es ¿por qué es importante hablar de economía cuando hablamos entonces de cambio climático? Pues porque existe una relación muy estrecha entre aumento del Producto Interior Bruto mundial y aumento de las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero. Como veis, ahí la correlación entre las tasas de crecimiento de uno y de otro son muy evidentes, ¿no? El propio Panel Internacional del Cambio Climático, a partir de la cumbre del Acuerdo de París, que ya sabéis que el Acuerdo de París fue básicamente el compromiso de casi todos los países del mundo por intentar que en el entorno de 2050 la temperatura media del planeta estuviera bien por debajo de 2 grados y, bueno, sobre todo, pues que si subía de más de 1,5 no traspasara los 2 grados, ¿no? Pero el objetivo era básicamente 1,5 o estar por debajo, en cualquier caso, de los 2 grados. Bueno, pues ahí veis la senda que se planteaba en un informe del Panel Internacional del Cambio Climático del 2018, que ya pues se ha quedado obsoleta porque ya estamos en 1,2 grados y simplemente la inercia del fenómeno, pues ya sabéis que ahora se están emitiendo gases que tienen efecto durante años y décadas. Entonces, aunque dejáramos ahora mismo de emitir, simplemente la inercia del fenómeno ya nos llevaría a incrementos de más de 1,5 grados. Pero si quisiéramos, por ejemplo, que en 2050 ese incremento fuera el mínimo posible, tendríamos que, como veis aquí en la parte de la derecha, tendríamos que iniciar una senda de reducciones muy fuerte, prácticamente en picado, de aquí a 2040 o 2055, dependiendo de la intensidad, para estar en ese entorno del 1,5 grados, 2 grados, lo cual, como veis, es un desafío impresionante porque desde que se planteó este informe en 2018, pues las emisiones, lejos de haberse reducido, se han incrementado, ¿no? Ahora bien, en París, en el Acuerdo de París, se alcanzó ese acuerdo y todos los países se comprometían en principio a llevar a cabo políticas para reducir sus emisiones y contribuir a ese objetivo de no superar los 1,5 grados o estar por debajo de los 2 en cualquier caso. Lo que parece que nadie se tomó la molestia es de analizar todos los planes que proponían los diferentes países para ver si esos planes de reducciones eran compatibles con el objetivo general. Muchos países planteaban planes de reducciones o de transiciones energéticas en términos relativos, es decir, en términos de su PIB. Es decir, podían aumentar el ratio emisiones respecto del PIB, podía disminuir pues porque aumenta más el PIB que las emisiones, pero eso no significa que las emisiones se reduzcan, simplemente que el PIB crece más rápido que el crecimiento de las emisiones. Bueno, pues con este tipo de cosas, en el grupo de investigación en el que estoy, nos tomamos la molestia de ver si los planes que proponían los países en el Acuerdo de París eran compatibles con ese objetivo. Y nos llegamos a la conclusión, analizando todos los planes de los países, que si se cumplían los planes, lo cual en general no ocurre, pero imaginad, si se cumplían los planes, pues el incremento de la temperatura en el escenario de 2050 estaría entre 3 y 4 grados. ¿Por qué? Pues porque las emisiones aumentarían entre un 19 y un 37%. Es decir, que se estaban acordando un compromiso con unos medios que eran incompatibles con el logro del objetivo. De hecho, la propia Naciones Unidas posteriormente, desde la COP26 hace ya 3 años, pues puso de manifiesto que efectivamente el análisis de los diferentes planes del análisis de los diferentes planes de los países y las modificaciones
se deducía que si no cambiaban las cosas, las emisiones, en vez de reducirse, iban a aumentar un 16% en 2030 ya. Es decir, algo pues completamente incompatible con el objetivo. ¿Cómo debería de haber sido la discusión en París? Pues claro, si tenemos en cuenta, fijaros, que cada vez que se extrae una tonelada, un barril de petróleo y se quema, ese barril emite gases de efecto invernadero que se concentran en la atmósfera y que y que tienen como consecuencia el aumento de la temperatura media del planeta, pues la única manera de que eso efectivamente no suceda es reducir las extracciones, porque si no extraemos, no quemamos, si no quemamos no concentramos, no emitimos, y si no emitimos no concentramos gases de efecto invernadero. Lo cual quiere decir que de aquí a 2050 tendríamos, para cumplir ese objetivo, unas extracciones limitadas de carbón, de petróleo y de gas, porque si nos pasamos de esas extracciones, pues directamente incrementaríamos en más de 1,5 grados. Lo cual quiere decir que tendríamos que dejar bajo tierra una parte muy importante de las reservas de petróleo, carbón y de gas. ¿Qué parte de las reservas de petróleo, carbón y gas tendríamos que dejar bajo tierra para lograr el objetivo de no incrementar la temperatura en más de 1,5 grados? Pues en un estudio reciente de unos investigadores británicos se llegaba a esta conclusión. Para lograr en serio el Acuerdo de París, deberíamos dejar bajo tierra el 90% de las reservas de carbón, el 60% del gas natural, casi 60%, y casi 60% del petróleo. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que ese gas, ese petróleo y ese carbón son propiedad de compañías privadas y en algún caso de compañías públicas vinculados a gobiernos estatales, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiera sido una negociación realista y un acuerdo realista en París o incluso antes? Pues negociar con estos propietarios de estos recursos justamente el que esos recursos se queden bajo tierra. ¿Y lo cual qué implicaría? Implicaría una compensación importante. Pero esa negociación para compensar a los propietarios de estos recursos, porque si se extraen, se queman, si se queman se emiten, y si emiten se concentra y aumenta la temperatura media del planeta, pues esa negociación tendría todo el sentido, porque si se logra, se conseguiría un objetivo que sería superior para el conjunto de la humanidad. Ya puedes imaginar que no me resulta muy edificante plantear una negociación con compañías que se han comportado como auténticos delincuentes ambientales y han perjudicado la salud y la vida de muchas personas. Pero si tenemos en cuenta el objetivo superior que podríamos conseguir, la negociación en serio en París debería haber sido esa, no la que se ha dado, que ha sido completamente ceremonial o, si queréis, más o menos folclórica, pero sin ningún resultado. Lo cual, a su vez, supone que si no extraemos esos combustibles fósiles, supone que no podemos hacer bastantes de las cosas que ahora mismo hacemos. Y eso implica una transformación del sistema económico muy relevante, con tiempo, que necesita tiempo, y en el cual estamos poniendo muy poco interés y muy poco énfasis, ¿no? Como decía un humorista español en El País, El Roto, que es un auténtico filósofo, pues con esta viñeta básicamente se resumía lo que ha sido la historia de las cumbres ambientales, ¿no? Tiñeron el humo de verde como aportación a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Claro, las responsabilidades por países no son las mismas. Históricamente hemos emitido mucho más los países ricos, hemos contribuido mucho más al problema los países ricos que el resto del mundo, que los países llamados en desarrollo. Y, por tanto, la responsabilidad es mucho mayor. Pero fijaros que el margen de emisiones que tenemos, si queremos estar por debajo de los 1,5 grados, como veis en la parte central del gráfico, pues nos quedan como presupuesto aproximadamente las emisiones equivalentes a 7 u 8 años. En menos de una década ya habríamos superado ese 1,5 grados, es decir, casi sin llegar al 2030, y el objetivo estaba puesto para el 2050, ¿no? Esto lo que revela es que por debajo también de esa desigual responsabilidad no solo es una cuestión de diferentes responsabilidades por países, sino también por individuos. Si ordenamos todos los individuos que viven en el planeta Tierra, desde el más pobre hasta el más rico, pues veréis que el 1% de los habitantes más ricos del planeta, que esos habitantes pueden estar en Estados Unidos, pero también pueden estar en
los más ricos pueden estar también pues en Brasil, en Argentina, en España, en Francia, en fin, en muchos países, ¿no? Ese 1% más rico, pues son responsables del 17% de las emisiones. Si añadís hasta el 10% más rico de los habitantes del mundo suponen el 31% de las emisiones. Y el 50% más pobres son responsables solo del 12% de las emisiones. Es decir, que aquí hay una cuestión de desigualdad muy clara cuando hay que abordar el problema del cambio climático y de la transición energética. Como recordaban en un artículo reciente, el cambio climático es mucho más que un fallo de mercado, como dirían los economistas. Es en el fondo un mecanismo de repercusión masiva de costes sobre los que no tienen voz ni poder: pobres, generaciones futuras, niños y especies no humanas. De hecho, esto estaba tan claro en París que el delegado especial de Estados Unidos, del presidente Obama, en la negociación, que era Todd Stern, dijo claramente: si hablamos de igualdad, nos vamos. Así de claro. If equity is in, we're out. Así lo dijo. Para que os deis cuenta de que lo que está en juego verdaderamente es esto: la no renuncia a el exorbitante privilegio que tienen los más ricos, estén donde estén, de contribuir al deterioro ecológico del planeta que nos afecta a todos, ¿no? ¿Qué soluciones? Y ya voy con la última parte de la exposición. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Bueno, pues hay como dos tipos de soluciones. Las soluciones convencionales, que es lo que se está proponiendo en la mayoría de los países ricos, que es las estrategias del Green Growth o el nuevo Pacto Verde, el Green New Deal, y que fundamentalmente lo que plantean es una apuesta por un crecimiento sostenible que se apoya sobre grandes inversiones en energías renovables, creación de empleos verdes, generalización del coche eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que deberíamos hacernos desde el punto de vista de la economía ecológica es: ¿esto es solo una cuestión de sustituir los combustibles fósiles por energías renovables? ¿Es factible hacer esa sustitución? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que obviamente es una muy buena solución intentar sustituir el uso del petróleo, el carbón y el gas natural por energía eólica o solar. Eso está meridianamente claro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema tiene que ver, en primer lugar, con la aspiración que tenemos en los países ricos, sobre todo, a mantener el mismo nivel de consumo energético que tenemos con los combustibles fósiles, pero ahora simplemente con fuentes renovables. Y daos cuenta que las fuentes renovables básicamente son para los usos eléctricos. No decimos nada de los usos no eléctricos, ¿no? El segundo problema es el momento que queremos hacer esto. Claro, queremos hacer esta transformación tan importante, esta transición tan importante en el tercer decenio del siglo XXI. Claro, esto lo tendríamos que haber empezado en los años 70, en los años 80, incluso si me apuráis en los años 90, 30 o 40 años antes. Con lo cual estamos 30 o 40 años más tarde. ¿Por qué? Pues porque fijaros que el margen que tenemos para no superar, en el caso del cambio climático, esos 1,5 grados son menos de una década, son muy poquitos años. Y queremos hacer una transformación tan drástica en esos pocos años, ¿no? Y en tercer lugar, los costes ambientales a los que nos enfrentamos con la generalización de estas tecnologías renovables y la electrificación. Pensad, y lo volveré a decir luego, que no todo lo renovable es sostenible, ¿vale? Así como en general todo lo sostenible debería ser renovable, no todo lo renovable, como veréis, tiene por qué ser sostenible. ¿Por qué las propuestas de crecimiento verde, Green New Deal, aun siendo interesantes, son problemáticas? En primer lugar, porque se plantean como una lógica de expansión, de crecimiento económico, sin tener en cuenta los límites a los que nos enfrentamos. Y hay un ejemplo claro, como veréis luego, es el de la movilidad, ¿no? Segundo, pecan también de un cierto optimismo tecnológico y no tienen en cuenta el efecto rebote. En tercer lugar, se enfrentan a lo que podríamos llamar la trampa de la energía. Fijaros que la mayoría de las fuentes renovables son tributarias de los combustibles fósiles. Para hacer fotovoltaica y para hacer molinos de viento necesitamos combustibles fósiles porque no tenemos desplegado el sistema renovable para poder fabricar esas infraestructuras renovables que nos den la energía limpia. Entonces, eso supone utilizar combustibles fósiles. En un escenario de peak oil,
supone destinar una parte importante de lo que ahora utilizamos simplemente para construir la nueva infraestructura energética. Y cuanto más rápido lo hagamos, mayores van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, más vamos a agravar el problema. Luego también veremos que tienen limitaciones de materiales, ¿eh? Y, en definitiva, que lo renovable no es siempre sostenible, ¿no? Para que os hagáis una idea, la propia Agencia Internacional de la Energía decía que si se quería cumplir con el Acuerdo de París, la inversión en renovables supondría dedicar un 40% más de cobre y tierras raras y entre un 60 y un 70% más de níquel y cobalto y casi el 90% del litio, solo para solar y eólica, es decir, sin poder utilizarlo para otros usos, ni el cobre, ni las tierras raras, ni el níquel, ni el cobalto. Una planta eólica requiere 9 veces más minerales por megavatio que una planta de gas natural. O en el caso del coche eléctrico, un coche eléctrico, básicamente por lo que incorpora en la batería, requiere 6 veces más minerales que un coche convencional. Si todo el parque móvil de coches de combustibles fósiles lo sustituimos por un coche eléctrico, eso supondría agotar las reservas disponibles son 1.200 millones de vehículos, supondría agotar las reservas disponibles de aluminio, cobre, cobalto, litio, manganeso, níquel, es decir, de una gran variedad de minerales que sería imposible utilizar para otros usos industriales. Con lo que además esto conlleva de extractivismo agresivo en los países en desarrollo. Bueno, aquí tenéis el gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, que es básicamente lo que os comentaba. ¿De dónde se extrae ese litio? Pues ese extractivismo agresivo, fijaros que en el caso del litio, lo conocéis bien, pues Chile y Argentina están entre los países con mayores reservas y mayores extracciones, y el continente, bueno, América Latina y el Caribe durante mucho tiempo han supuesto el 50% de la producción mundial de litio desde el 94 hasta el 2021. Bueno, esto, para que os hagáis una idea, si todos los coches de Madrid fueran coches eléctricos y teniendo en cuenta todas las infraestructuras que habría que poner en marcha para que los miles de coches que duermen en la ciudad, que no tienen garajes ni chalés para enchufarlos y cargarlos, pues supondría, para que os hagáis una idea, supondría que toda la capacidad eléctrica española se destinaría al abastecimiento de esos coches eléctricos solo de Madrid. Es decir, que cuando empezamos a hacer unos pocos cálculos, nos damos cuenta de los absurdos de la mayoría de estas estrategias, ¿no? Y ya para terminar, el segundo escenario serían los escenarios de decrecimiento o llamados también de poscrecimiento, que fundamentalmente en lo que inciden es en una contracción de emergencia en los países ricos para dejar al resto del mundo, en muchos casos, la capacidad para aumentar la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de una población que ve esas necesidades con muchas carencias, ¿no? Esto supone tener en cuenta esa transición con menor disponibilidad de recursos. Esta estrategia de decrecimiento, pues ahí tenéis algunos autores que conocéis, Giorgos Kallis, Hickel, Federico de María, etcétera, que no hay que confundir con una simple reducción del Producto Interior Bruto, sino con una reducción del flujo de metabolismo de energía y de materiales. Y como una política básicamente planificada y coherente con la reducción del impacto ecológico, de la desigualdad y de la mejora del bienestar, sobre todo, insisto, en el caso de los países ricos. ¿Esto qué supone? Pues supone poner un énfasis en reducir ciertas actividades muy contaminantes y muy dañinas y favorecer otras que tienen justamente el signo contrario, políticas de gestión de la demanda, de ahorro y reducción del consumo de energía y materiales, políticas de prevención del desempleo y reparto del trabajo, con reducción de la jornada, trabajo garantizado, renta básica o reparto de tiempos, una expansión de los servicios públicos, sanidad, educación, vivienda, etcétera, y una reforma fiscal y el sistema financiero bastante profundas. No puedo detenerme mucho en ello, simplemente veáis el alcance de este desafío, ¿no? Y que con bastantes implicaciones para una macroeconomía más o menos ecológica, que supondría que pues, prescindir del PIB como un objetivo de política económica. El PIB forma parte de la cartera de indicadores importantes de los economistas, pues esto ya sabemos desde hace al menos 4 décadas que el PIB no es un buen indicador del bienestar y en cambio tendríamos que plantear desde el punto de vista macroeconómico objetivos de reducción de la huella ecológica, de reducción del índice Gini, de la desigualdad o de mantenimiento del suelo de gasto social, ¿no?
lo cual nos lleva, como os podéis imaginar, a una reforma ecológica y social de los sistemas de cuentas nacionales que fueran compatibles pues, con propuestas como, por ejemplo, que seguro que conocéis, de una propuesta reciente de Keith Raworth de la economía rosquilla, ¿no? De intentar lograr un espacio justo y seguro para la humanidad. Ese espacio estaría entre un suelo social, es decir, de satisfacción de necesidades básicas, y un cielo ambiental, es decir, o un límite superior ambiental de no traspasar los límites en términos de cambio climático, biodiversidad, uso de la tierra, etcétera, etcétera. Ya termino. ¿Qué pasaría con el cambio climático cuando incorporamos, por ejemplo, los límites y el escenario y este escenario de poscrecimiento o de crecimiento? Bueno, pues en nuestro grupo de investigación hemos desarrollado un modelo, el modelo MEDEAS, que es un modelo de evaluación integrada que toca desarrollo en dinámica de sistemas y que toca muchos ámbitos, desde la economía, los usos de la tierra, el clima, la disponibilidad energética. Bueno, lo veis aquí. Pues aplicando este modelo a los escenarios en 2050 y teniendo en cuenta, comparando un escenario de poscrecimiento y de crecimiento con un escenario de business as usual, es decir, seguir las tendencias, o de green growth, fijaros que si planteamos un escenario de seguir las mismas tendencias, ya sea con límites o sin límites, incorporando los límites o sin límites, las emisiones aumentan considerablemente, ¿no? Si nos vamos a un escenario de green growth, de crecimiento verde, pues fijaros cómo si no tenemos en cuenta los límites, pues simplemente las emisiones se expanden mucho. Si aparecen los límites en el aprovechamiento de recursos de combustibles fósiles, el pico, el que os comentaba antes, pues en 2030 aumentarían las emisiones hasta un 14% y en 2050 disminuirían un 16%. En cambio, solo con el escenario de post-growth, fijaros, seríamos capaces de reducir las emisiones por debajo, ¿de acuerdo?, de lo que sería el límite de los 2 grados. Es decir, que solo con este escenario de post-growth seríamos creíbles desde el punto de vista de lograr ese compromiso, ¿no? Bueno, y ya termino. Claro, todas estas consideraciones que he hecho ponen de manifiesto, fijaros, la distancia aquí entre lo que tendríamos que hacer y lo que parece posible políticamente hacer. No creo que estemos en un escenario de transición tranquila y que creo que la senda de los países ricos nos puede llevar a un escenario en donde el colapso no aparezca como una posibilidad muy improbable, sino que cada vez tenga más puntos, ¿no? En general, todo esto son medidas contracorriente, cuestionan el núcleo duro del sistema económico y lo que deberíamos de hacer fundamentalmente es trabajar en pensar y diseñar escenarios post-crecimiento y no tanto escenarios de green growth o de crecimiento más o menos sostenible por los engaños o, si queréis, los límites y las dificultades que se derivan de ello, ¿no? En cualquier caso, habría que evitar un poco esa ilusión del optimismo tecnológico que pensamos en general que siempre nos lo va a resolver toda la tecnología. Y la tecnología, desde el punto de vista ambiental, lo que pone de relieve es que el efecto rebote funciona de forma muy importante. La tecnología nos permite que las cosas que utilizamos sean más eficientes desde el punto de vista individual, pero como generalizamos el consumo, al final lo que hacemos es utilizar más recursos. Pensad en los coches. Los coches hace 15 años utilizaban 10 o 15 litros por 100 kilómetros recorridos de gasolina, ¿no? Pues ahora un coche puede gastar 6 o 7 litros. ¿Qué ha pasado? Pues que entre medias recorremos 3 veces más kilómetros y hay el doble de coches en el mundo, ¿no? Pues bueno, en fin, eso lo podríamos generalizar a otro montón de tecnologías. Termino ya con esto. Mirad, como podemos ser pesimistas u optimistas, si nos ponemos en el 2050, tenemos 2 opciones. O adoptamos una política basada en el optimismo, de que vamos a encontrar una tecnología que nos va a salvar, o adoptamos una política basada en el pesimismo en el sentido de decir, bueno, las cosas son bastante más complicadas, los procesos están llevando a consecuencias muy, muy graves y más bien lo que tendríamos que es ser conscientes de esos límites y plantear reducciones justas y razonables en el conjunto de la población para evitar los peores desastres, ¿no? Bueno, si los optimistas tuvieran razón, fijaros que la política basada en el optimismo, pues nada, nos daría un resultado fantástico, ¿no? No hemos hecho nada y encima hemos encontrado la solución, por lo cual no hay ningún tipo de sacrificio ni de pérdida. Si los pesimistas tuvieran razón,
y adoptáramos una política basada en el optimismo, el resultado sería desastroso. Ya os podéis imaginar. Si adoptamos una política basada en el pesimismo y los optimistas tienen razón, bueno, pues el resultado sería moderado, porque hemos planteado adaptaciones que nos han llevado a que esas adaptaciones, imaginad, ya no sean necesarias. Pues siempre es mejor adaptarse de lo peor a lo mejor que de lo mejor a lo peor, ¿no? Y si los pesimistas tuvieran razón, pues la clave sería que hemos conseguido adaptarnos a una situación y a un escenario muy, muy complicado, minimizando el sacrificio y las pérdidas de bienestar. La solución a esta matriz de pagos ya la dio Georges Kuroegen hace muchos años. Aquí la clave está en minimizar los arrepentimientos o los remordimientos futuros. ¿Cuál de estas dos políticas creéis que estamos llevando a cabo a nivel mundial? ¿La política basada en el optimismo o la política basada en el pesimismo? Bueno, pues en función de la respuesta que deis a esto, pues veréis el escenario al que nos enfrentamos. O como diría el Roto, ¿no? La solución a la crisis es sencillísima. Solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta. Y nada más. Muchas gracias. Me pasó. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero que todo, pues gracias por la invitación. Un honor estar aquí, tratando de compartir algunas cosas que estamos co-creando por otros lados y encantado aquí de seguir construyendo conjuntamente, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, sí, hace un instante estaba con la rectora y bueno, bastante inspirado por algunas cosas que me comentó sobre las tareas futuras, incluso al grado de la universidad, en esta construcción que ya es transdisciplinar, ¿no? Hablamos un poco que las preguntas ahora son mucho más complejas y es difícil abordarlas disciplinarmente, entonces hay que también cambiar. Las nuevas preguntas nos cambiaron y a veces seguimos respondiendo muy bien preguntas que ya no son. Entonces, bueno, la charla se llama Economías diversas y economías otras para la vida. Y bueno, es una inspiración muy del sur, un poco complementando lo que decía Oscar, otras visiones asociadas al tema de estas respuestas más complejas, ¿no? Es un libro que publicamos hace poco, hace un mes y medio. Se llama Bioeconomía, miradas múltiples, reflexiones y retos para un país complejo. Un libro sobre economías diversas y economías otras para la vida. Entonces, esto va a ser una especie de cuento, historia de cómo llegamos a esto y luego un poco los retos y las visiones aquí para compartir. Entonces, de hecho, la portada, me hubiera gustado verla más grande, ¿no? Porque fue una portada que duramos haciendo casi 5 meses, tratando de plasmar lo que realmente reflejaba el libro, ¿no? Economías para la vida, ¿no? Entonces, si quieren, lo ven un momentico allí. Es eso, ¿no? Bioeconomía, economías para la vida, economías diversas y economías otras. En el libro participaron 65 autores, de hecho fueron 33 investigadores y 32 investigadoras, y más de 25 instituciones, y es un libro que fue muy inspirado en Colombia, pero que la idea es que también inspire a otras partes de la región, ¿no? Muy del sur, ¿no? Entonces, comenzamos a hablar sobre el tema de bioeconomía, un concepto que comienza con una agenda global, trasciende agenda nacional en todos los países ahora, o sea, por lo menos en Colombia se comienza a hablar de bioeconomía con fuerza, como la nueva forma de salir de la crisis, ¿no? Entonces, este slide lo llamé bioeconomía y modernidad por eso, ¿no? Porque esa idea de bioeconomía que se vende usualmente a nivel institucional no nos habla de nada diferente, ¿no? Habla de cambio tecnológico, producir mejor. De hecho, ahí hay una definición que plasmo de la OCDE, ¿no? De bioeconomía, economía que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad de la biomasa para generar nuevos productos y procesos de valor agregado basados en el conocimiento e innovación. Es decir, la idea de bioeconomía es mercados, crecimiento, competitividad y tecnología. O sea, es modernidad con todo, ¿no? Entonces, esta lectura, digamos, es reduccionista. Incluso creo que lo que decía Oscar ya complementa esto, ¿no? Ya mostrará, escucharla, digamos, les mostró el por qué realmente esto es insuficiente, ¿no es cierto? Sin embargo, esta visión, digamos, de economía es la que se ha impuesto, ¿no? Porque finalmente no cambia nada, ¿no? No está dando las respuestas estructurales de las que planteaba Oscar, entonces no voy a repetir eso, ¿no? Es claro que las preguntas son mucho más estructurales y esta no da una respuesta, ¿no?
Entonces, ¿cómo comenzar entonces a desenredar esto tratando de abordarlo desde la bioeconomía, ¿no? Entonces, de hecho, la carátula que les mostré se llama Resignificar la bioeconomía, porque pensamos que sí hay que resignificarla, ¿no? Porque la bioeconomía tuvo un origen previo, ¿no? Que de hecho aparece en un texto de Oscar, ¿no? Entonces aquí también lo cito, ¿no? Él escribió un texto que se llama La bioeconomía de George Scruton, ¿no? Y es que allí se plantea otra idea de bioeconomía, ¿no? A una idea realmente donde la economía hace parte de un sistema mucho más complejo, ¿no? Sí, un sistema vivo, ¿no? La naturaleza, ¿sí? Y también se hablaba, digamos, de bioeconomía, pero no tiene nada que ver con lo que les comenté sobre el concepto de bioeconomía, ¿no? Entonces, sin embargo, en el libro, el libro es inspirado en Colombia, ¿no? En todas las referencias de bioeconomía que hay a nivel de gobierno, de política, etcétera, en ninguna parte se menciona a Georgescu, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, no hay cero referencias, ¿no? Todo es un poco de instrumentos, digamos, mucho más de gobiernos, etcétera, y mucho más de acuerdos, ¿no? Comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, no se habla de nada, ¿no es cierto? Y aquí les presento a uno de nuestros autores del libro, ¿no? Se llama Carlos Maldonado. Es uno de los profesores que más trabaja temas de complejidad en América Latina, es colombiano. Y él escribió un libro maravilloso que se llama Las ciencias de la complejidad son las ciencias de la vida. Entonces, quédense con esa palabra, ¿no? Las ciencias de la complejidad son las ciencias de la vida. Ahí voy a leer un poco. Dice, los sistemas vivos no se reducen al medio ambiente, sino que se adaptan a él transformándolo radicalmente, tan radicalmente como sea necesario para que la vida se haga posible. Dicho sin más, los sistemas vivos transforman la materia y la energía en vida y en más vida. Toda la historia de la evolución, de la bioquímica, de la termodinámica y la biología de sistemas pone suficiente manifiesto este hecho. Entonces aquí nos metemos en el mundo de los sistemas vivos, ¿no? ¿No es cierto? Que a diferencia como la analiza la economía más mecánicamente, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un nivel de complejidad mayor. Gran parte de mi trabajo, casi 12 años, trabajé con ecólogos y biólogos, soy economista. Entonces, un poco ahí comenzaban a mirar, ¿no? Las lógicas diferentes que van. Entonces, Carlos escribe un capítulo inicial, dice la bioeconomía como un enfoque de complejidad y crítico a la función de producción. Entonces, Carlos, en el fondo, habla de la vida, ¿no? Porque si algo tiene este planeta particular, es que allí pasa la vida, ¿no? Y la pregunta, bueno, ¿qué es la vida, no? ¿Sí? Desde los biólogos hablan de biología, los médicos hablan de vida. Carlos Maldonado habla de la vida como una visión sistémica, ¿no? Sí, un poco recordando aquí a los colegas cercanos de Chile, Maturana y Varela, ¿no? Donde trabajaron el concepto de vida. La vida como visión sistémica, ¿no? La vida que se abre paso y que, bueno, después autores como Capra también lo trabajaron, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bioeconomía, ¿no es cierto? Plantea economía para la vida, tendríamos que retomar el concepto de vida y pues justamente nos inspiramos mucho en Maturana, Varela, Capra, porque ese es un ecosistema en Colombia, páramos, ¿sí? Los ecosistemas más importantes actualmente en Colombia es la base del agua, ¿no? Es delicado, pero justamente eso, ¿no? Es como la muestra de que no podemos crear un ecosistema, ¿no? No es juntar frailejones, ya tenemos un páramo, no. Por más tecnología que tengamos, no podemos hacer un páramo. Y ese es un ecosistema de alta complejidad, ¿no? Sí, ahí es donde uno mira el concepto de sistema vivo, ¿no? Y entonces el concepto de economías para la vida surgía en que tanto la economía crea condiciones para la vida, ¿no? Y también retomando lo que decía Oscar, claramente nuestra economía no piensa en naturaleza. De hecho, la economía actual no habla de vida por ningún momento. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y nunca se habla de vida, ¿no? No puede estar 4 años, 5 años estudiando y no, en ninguna materia se habla de la vida. Y no hay nada más conectado con la vida, debería ser la economía, ¿no? Entonces, Carlos Maldonado por eso habla de la bioeconomía, el concepto, una resignificación de economías para la vida, como las ciencias de la complejidad. Y por eso él decía en su libro, las ciencias de la complejidad son las ciencias de la vida, ¿no? Y aquí entonces uno comienza a ver que esta visión comienza un poco a trabajar, bueno, realmente desde qué otros puntos también se ha trabajado estas ideas de complejidad, ¿no? Asociadas al tema económico, ¿no? De hecho, es un artículo que fue famoso porque lo escribieron los directores y coordinadores de los principales centros de investigación ambiental en el mundo. Está el Potsdam Institute, está el Centro de Ciencias de Estocolmo, bueno, están como los coordinadores. Y bueno, en ese artículo estaba esta figura, ¿no? Que creo que es simple, una cosa puede ser mucho más compleja, pero da una primera ilustración, ¿no? Y lo cito porque, bueno, claro, ese grupo, digamos, fuerte de
institutos de investigación científica a nivel mundial, ¿no? Entonces ya comenzaban a hablar de que en estas discusiones, más allá de tratar de empatar economía, ambiente y sociedad, como está en la figura, ¿no es cierto?, la 1A, se trata más de una visión en la que la economía se hace parte de algo mucho más complejo que la sociedad y esto hace parte de algo mucho más complejo de la naturaleza, ¿no? Entonces era como para pensar, si realmente estamos hablando de economías para la vida, deberíamos pensarlo en ese orden, ¿no? O sea, pero realmente así nos enseña, ¿no? Se enseña, y de hecho la política se hace más de este lado, ¿no? Sí, tratando realmente de seguir pensando lo ambiental desde las mismas gafas, las cuales nos impiden cambiar las preguntas. Otro de los autores que aparece en el libro es Carlos Julio Carrizosa, ¿no es cierto? Bueno, no sé si lo conocen por acá. Julio Carrizosa es uno de los padres del ambientalismo en Colombia, padres del pensamiento ambiental latinoamericano. Hay una parte que se llama Pensamiento Ambiental, que hay otros autores como Augusto Ángel Maya. Él escribió un libro que se llama Colombia Compleja, ¿no? Y bueno, para resumir el libro en pocas palabras, se habla, ¿no? Colombia es un país complejo y diverso, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir que sea un país complejo y diverso? Es eso, ¿no? Es un país diverso, pero esa diversidad no solamente se basa en ecosistemas, ¿no es cierto? Como la visión, digamos, biofísica, sino la diversidad también tiene que ver con múltiples relaciones con esos ecosistemas, ¿no? O sea, si es el país rico en ecosistemas, en especies, también hay múltiples relaciones de las personas y los seres humanos con sus territorios. Y eso implica otras lógicas de entender el mundo, otras lógicas de bienestar, ¿sí? Entonces, por eso comenzamos a hacer la disertación, ¿no? Sobre el tema de que Colombia, el libro es inspirado en Colombia, es Colombia, país complejo y diverso, que realmente se simplifica y se homogeniza en lo económico, ¿no? O sea, realmente es una economía que en el fondo homogeniza y simplifica, y lo decía Jaime Julio en su libro, ¿no? No por ello es uno de los países más conflictivos del mundo, ¿no? Más violentos del mundo. ¿Cómo no haber conflicto en esas condiciones? De hecho, los que más asesinan en Colombia son campesinos, afros, indígenas, que justamente son aquellos que tienen otras formas de entender los territorios, otras lógicas de bienestar, ¿no? Claramente comienza el tema de conflictos ambientales. Colombia, ahora, cuando salió el mapa de justicia ambiental, fue el país con mayor número de conflictos ambientales, eran 125 conflictos ambientales, y tenían que ver con esto, ¿no? Tenían que ver con esas lógicas diferentes sobre los territorios. Entonces, a eso se refiere la Colombia compleja, ¿no? Y ahí entonces aparecían otros autores. Aquí está otra autora que es Patricia Noguera, que también es una de las autoras de pensamiento ambiental latinoamericano, y hablaba de economías otras, ¿no? Y economías otras se refería a eso, ¿no? Visiones indígenas, afrocampesinas, ¿sí? Que tienen otras formas de entender el mundo, ¿no? Sí, o sea, y por eso se llama economías otras, ¿no? Porque no se basan en crecimiento, no se basan en consumo, no se basan en acumulación. Se basa básicamente en esta cuestión de otra cosmovisión, ¿no? Otra cosmovisión de entender el mundo, ¿no? Entonces, por eso llamó Economías Otras, y el texto ya es precioso, se llama Economías Otras desde el pensamiento ambiental sur, geoeconomías desde la geopolítica del habitar de Nel Abya, ¿cierto? Entonces ya es un texto hermoso, pensando en ese sur, ¿no? O sea, pensando en el sur como realmente, aunque no se llame economía, sí hablábamos de relaciones, ¿no es cierto?, de producción, consumo, no en ese término. Entonces, eso es lo que plantea Patricia Noguera. Y esas lógicas, digamos, diferentes de entender el mundo, diferentes formas de estar en el mundo, diferentes formas de habitar los territorios. América Latina tiene todo para hablar de eso, ¿no? Sí. Aquí hablamos de buen vivir, aquí hablamos de Ubuntu, hablamos de soy porque somos. De hecho, era una cosa fundamental en la parte de los pueblos afros en Colombia, ¿no es cierto? Que tiene otra lógica de entender el mundo, ¿no? Soy porque somos es una... De hecho, fue campaña presidencial, ¿no es cierto? Se sonó mucho, pero en el fondo era una visión de Ubuntu, ¿no? Para que yo sea, el otro tiene que ser. Y el otro es la naturaleza, el otro es el ser humano. Es una forma de ver el mundo diferente, ¿no? Una forma que automáticamente naces con una visión de interdependencia total, una visión de alejamiento, ¿no? Que coincide con el buen vivir también que se plantea, y bueno, incluso con el Laudato Si, que hablaba el Papa Francisco, ¿no? Ese cuidado de la casa común. Entonces, estas son otras lógicas de estar, ¿no? Y repito, el sur, y en ese caso, pues, el trabajo que hicimos fue inspirado en Colombia, hablaba de esto por todo lado, ¿no? Sin embargo, no aparecía literalmente, ¿no? De esto no se enseña en una facultad de ciencias económicas, ¿no? Entonces, en el libro tratamos de incluir todas estas visiones, ¿no es cierto? Esas visiones que están allí, que están resistiendo, ¿no es cierto? Y que nos permiten realmente entender otra forma, ¿no? Otra forma de vivir. Digamos, de hecho, esto es un libro donde se habla en cómo muchos pueblos amazónicos en Colombia
entre comillas, toda su economía se ordena de acuerdo al territorio, ¿no? O sea, la cuenca, o sea, no es la economía ordenando, sino el territorio el que ordena, ¿no? El agua, ¿no es cierto? Sí. De hecho, en el plan de desarrollo actualmente en Colombia hay una cosa importante, pionera, que se habla del ordenamiento a partir del agua, ¿no? Es una cosa que fue bien interesante en este plan de gobierno, ¿sí? Entonces, desde esa lógica también, incluso la IDBES lo comienza a hablar. La IDBES, la Plataforma Intergubernamental de Diversidades Bioecosistémicos, en su último trabajo sobre valoración plural, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ya plantea también estas otras lógicas, ¿no? ¿No es cierto? Vivir de, vivir en, vivir con, pero también vivir como, ¿no? Entonces, también desde estos temas, digamos, de investigación, de ciencia, que supuestamente la IDBES es científicos asociados para tomar decisiones en temas de diversidad, ya también comienzan a plasmar esto, ¿no? Que efectivamente hay otras lógicas y otras formas de entender el mundo, y ahí viene pues el mundo de la interdisciplina y la transdisciplina, y que tanto de alguna forma lo podemos hacer desde una universidad, ¿no es cierto? Entonces ahí comienza a plantear también preguntas. Entonces, desde otros aspectos, también incluso en el libro abordamos también bioeconomía y resiliencia socioecológica, ¿cierto? De los sistemas socioecológicos también dan pautas sobre esa visión, digamos, de más allá de otras lógicas de bienestar, más allá de crecimiento, competitividad, acumulación, ¿no? Entonces, si uno se va, o sea, en el tema de territorios resilientes, el concepto de resiliencia como tal, aquí hay cuatro cosas, cuatro aspectos. De hecho, esto es basado en Ford, no sé, aquí porque no lo veo completo, hago paso, pero bueno, debería verse la fuente, bueno, esto es fuente Folk es uno de los autores que más trabaja temas de resiliencia, ¿no? Entonces, le dan, digamos, esos cuatro elementos, ¿no? Dice que para que un territorio sea resiliente, debe aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre, alimentar la diversidad para la reorganización y la renovación, combinación de diferentes tipos de conocimiento para el aprendizaje, crear oportunidades de autoorganización, ¿sí? Entonces, todos esos elementos, digamos, tampoco eran muy comunes verlos en economía, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a alimentar, bueno, cuando se habla, digamos, de territorios resilientes, desde la visión de sistemas socioecológicos, nos da, digamos, aportes a qué sería, digamos, también ese tema de economías para la vida. Entonces, sí, ahí fuimos sumando, o sea, en el libro hay un montón de autores, o sea, tomamos como excusa el concepto de economía para poner a hablar a todo el mundo de qué es esto de bioeconomía. Entonces comenzaron a surgir muchísimos aportes, ¿sí? Este, por ejemplo, es otro capítulo que hizo Melina Ángel sobre el tema de economía regenerativa, ¿no es cierto? Donde también comienza a plantear muchos aspectos sobre economía regenerativa en Colombia, ¿no? Que también dan lineamientos importantes. Aquí varios de ellos, yo creo que va a pasar esto. No, pasarme de tiempo, ¿no? Entonces, la economía regenerativa también aparece sobre la mesa, ¿no? No sé, aquí sé que también hay temas de economía regenerativa, se habla, ¿no? Sí, no en la Facultad de Economía. En Colombia ya hay una comunidad grande de economía regenerativa y también habla de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí en economía regenerativa hay varios principios, ¿no es cierto? También lo retomamos en el libro, ¿cierto? De qué tanto eso también estaría asociado a mantener el sistema vida. Entonces, aquí hay varios, voy a pasarlo rápidamente, dice, en una relación adecuada. Sí, la humanidad es una parte integral de una red de vida interconectada, o sea, esas visiones justamente de la trama de la vida que plantea Capra, ¿no es cierto? O sea, realmente qué tanto la economía se considera como interconectada, esa trama de la vida que crea condiciones para la vida, que repito, aquí decimos, lo vemos muy presente en muchas comunidades del sur, ¿no es cierto? Que ya tiene esa lógica, ¿no? La visión de riqueza, ¿no? De forma mucho más holística. La verdadera riqueza no es solamente dinero en los bancos, la riqueza debe ser definida y administrada en función del bienestar del todo. Otra lógica de bienestar, insisto, ¿no? No lógica de bienestar basada generalmente que uno se ve en economía, otra lógica de bienestar, y eso creo que es fundamental, ¿cierto? O sea, si hablamos de economías para la vida, tenemos que pensar en otras lógicas de bienestar diversas, ¿no? Sí, y bueno, aquí también cito el tema de conceptos del sur como vivir sabroso, Ubuntu, buen vivir, ¿no? Que también trabajan otras visiones, ¿no es cierto? O sea, todo eso que estoy planteando acá son principios de economía regenerativa, ¿no es cierto? Bueno, abajo está la fuente, no sé por qué no salió, pero bueno, abajo también está la fuente, digamos, de estos, digamos, lineamientos de economía regenerativa, ¿no? Entonces, participar empoderada, ¿no? O sea, también eso permite hacer una economía regenerativa, ¿no es cierto? La idea de asociar inclusión en un país en Colombia diverso, digamos, esta visión, digamos, de posibilitar la inclusión de los diferentes actores con esa diversidad, o sea, una gobernanza mucho más
no, tampoco me gusta mucho usar la palabra gobernanza, pero es una visión mucho más incluyente en, básicamente, lo que se hace en el territorio, ¿no? Que realmente desaparece, ¿no? Cuando hacen planes de ordenamiento territorial. Esta visión mucho más incluyente haría también la posibilidad de otras economías. Esta me es interesante, abundancia del efecto limítrofe. No sé si ahí lo pueden ir leyendo, pero es un poco eso, ¿no? Que a mayor diversidad hay mayor posibilidad también de resiliencia, ¿no? O sea, es decir, en vez de pensar justamente en un sistema económico hegemónico que humaniza y diversifica, ve la importancia justamente de mantener esta diversidad de visiones del mundo para la misma resiliencia del ecosistema, ¿no? Es una cuestión también de la biología, ¿no? Sí, más allá de la sobrevivencia al más fuerte, del darwinismo, realmente sobrevive el que mejor se adapta y la adaptación se basa en una mayor diversidad, ¿no? Y la diversidad genera, digamos, aquí lo que se habla de efecto limítrofe. De hecho, que hay un ejemplo, ¿no? O sea, cuando se cruzan saberes, cuando se cruzan conocimientos, ahí hay mucha mayor creatividad y mayor posibilidad también de avanzar, ¿no? Eso lo estamos perdiendo mucho, ¿no? Entonces, hay muchas enseñanzas de la economía regenerativa también, y también es un esquema de economía regenerativa. Nosotros yo lo queríamos en la parte de abajito, ¿no? La segunda etapa, sí, vamos de a poco, pero justamente pensar eso, ¿no? Pensar que hay otras lógicas que también ya incluso hablan de la parte de arriba, ¿no? Sí, que bueno, un poco en sintonía con el tema de crecimiento y postcrecimiento que hablaba Oscar. Yo creo que aquí muchas lógicas y muchas visiones y cosmovisiones y ontologías, aunque no hablen de crecimiento, son mucho más, por así decirlo, contestatarias que el mismo de crecimiento, ¿no? Sí, o sea, no hablamos de eso, pero muchas lógicas del sur y de las relaciones con los territorios van más allá de una lectura de crecimiento. De hecho, crecimiento creo que es una respuesta a la modernidad, ¿no? De crecer, sí. Aquí hay muchas lógicas que son mucho más ricas y mucho más, digamos, profundas, porque, repito, son otras formas de estar en el mundo, ¿no? También hablamos de economías diversas, que en América Latina hay un grupo interesante. Economías diversas es un concepto que aparece con dos autoras, que es Katherine Gibson y Julie Graham, dos economistas de geografía económica, ¿no es cierto?, que es las que plantean el tema de economías diversas, ¿no? O sea, que las caracterizas porque son economías que efectivamente tienen otras lógicas, ¿no? Más allá del mercado, más allá de la competitividad, tienen lógicas más, o sea, lo cooperativo, ¿no es cierto?, lo colectivo, etcétera, etcétera. Aquí en Argentina, yo mencioné aquí a Ana Inés Heras, que trabaja el tema de economías diversas y economías comunitarias en Argentina, Juliana Flores también en Colombia. Entonces comenzamos a tratar de plasmar, o sea, todo esto que les digo es un juego de cosas que comenzamos a ver en Colombia, principalmente, ¿sí? América Latina, que habla de otras economías que finalmente uno dice, va encontrando por el camino. Entonces fue un trabajo de investigación realmente. Entonces, esto se plasmó en el libro, ¿no? Entonces el libro se lanzó, aquí están 65 autores y autoras, más de 25 instituciones. Y el diálogo comenzó entonces en 4 partes. Entonces, la primera parte era poner autores asociados a complejidad, pensamiento ambiental en temas de bioeconomía. Entonces aquí hay 5 capítulos, que es un poco lo que mencioné antes, ¿no? 5 capítulos que nos hablan de economía ecológica, economía regenerativa, economía compleja, economía regenerativa, sí. Luego en la parte 2 es la parte institucional. Aquí hicimos toda la visión de gobierno, ¿no? El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ciencias, el Departamento Nacional de Estadística, ¿sí? Entonces, si ustedes leen el libro, entre la parte 1 y la parte 2, el mensaje va a ser cómo impactar, ¿no? O sea, sí, bueno, en la parte 2 vamos a estar viendo qué se está haciendo a nivel de gobierno, pero si en la parte 1 miran esa visión compleja, miran esa visión de pensamiento ambiental, es como para que el lector vaya comenzando a pensar, vale, efectivamente, la cosa no debería ser así, ¿no? O sea, es como comenzar a generar la discusión en la práctica, ¿no? En la parte 3 es la contribución desde los institutos de investigación que trabajan en bioeconomía, desde las universidades, cómo se está pensando la bioeconomía desde el sector, digamos, productivo, ¿no es cierto? Y acá también fue interesante, aquí básicamente pusimos sobre la mesa a los que están trabajando eso, digamos, en investigación. Y fue interesante porque tenían en común visiones institucionales, ¿cierto? Que las visiones institucionales, pues ustedes se entenderán, están muy asociados a la bioeconomía moderna, ¿no? A esta visión de que ahorita mencioné, más enmarcado en el tema de la definición de la OCDE de bioeconomía. Aquí son un poco más críticos, pero el punto interesante realmente vino de la parte 4, ¿no? Donde justamente aquí reflejábamos toda la parte de las comunidades, ¿no? Entonces aquí hay un capítulo de
una visión de los afros, una visión de los indígenas, una visión campesina. Claramente aquí había mucho más capítulos, ¿no? Para un país como Colombia logramos tener 5 capítulos y aquí pues básicamente es eso, ¿no? Aquí realmente nacía con toda su dimensión el concepto de economías para la vida, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de bioeconomía, efectivamente se hablaban de otras cosas, ¿no? Se cuestionaba esta visión, digamos, mucho más hegemónica que había, ¿no? Y en la parte 5, lo que hicimos con el grupo de investigación fue tratar de hacer una síntesis, ¿no? Entonces, la parte 19, de hecho, se llama Economía, Bioeconomía, Economías otras y Economías para la vida, conceptos y reflexiones. Entonces, hicimos una reflexión de todos esos capítulos y fue maravilloso porque, de hecho, entre los autores, ¿cierto? Comenzamos a hacer foros, paneles y discusiones en Colombia y fue interesante porque no digo que fue el consenso, ¿no? Sí, pero fue interesante que cada cual comenzó a ver lo que el otro había escrito, ¿sí? Incluso comenzó a preguntarse realmente si es por ahí, ¿no? O sea, el diálogo comenzó ya a nivel de país, ¿no? O sea, entonces ya con este recorrido, por lo menos comenzamos la parte de cuestionarse, ¿no? Y cuestionarse también que, en este caso, desde un país como Colombia, estaba todo, ¿cierto? O sea, en Colombia hay una visión afro, en Colombia hay visiones campesinas, en Colombia hay visiones indígenas, hay economía regenerativa, hay economía solidaria, hay economía cooperativa, o sea, exacto, todo está en el país, ¿no es cierto? Bueno, esto que muestro acá, ¿no? Sí. Entonces, todo esto son economías otras, todo esto son economías diversas y están allí, ¿cierto? Y lo tiroso es que son diferentes todas, pero tienen en común que no quieren ser homogenizadas, ¿no? Están allí, muchas en resistencia, ¿no es cierto? Y siguiendo, están avanzando, ¿no? Y tienen en común que, si tomamos en cuenta los primeros slides que mencioné, efectivamente están haciendo apuestas para la vida, ¿no? Piensan en colectivo, tiene una lógica incluso de bienestar planetario, no todas, ¿no es cierto? Por eso un poco el trabajo de nosotros fue listos. Hay muchas economías diversas, ¿no es cierto?, que tienen esa visión en común, que no quieren ser homogenizadas, no quieren ser simplificadas, están allí, y muchas de estas tienen apuestas, ¿no es cierto?, que van más allá, digamos, de las visiones clásicas en economía. Entonces, este trabajo ha sido súper interesante, ¿no es cierto? De hecho, en el actual gobierno, de todas esas economías, de hecho, hay una apuesta a la economía popular. Nunca se ha visto desde un Ministerio de Hacienda haber hecho énfasis en un tipo de esas economías. Entonces, la cosa está, ¿no? Entonces, bueno, aquí presento algunos de los paneles y discusiones que hemos tenido en Colombia, ¿cierto? Hemos tenido ya 2 encuentros. Y aquí era interesante, ¿no? Porque eran grupos activistas, grupos de gobierno, comunidad académica, comunidad productiva, ¿no es cierto?, comunidades indígenas, afros, en puntos, digamos, escuchándose, ¿no? O sea, es decir, sí podemos comenzar a pensar y a crear otra cosa, ¿no? Es lo que, de hecho, no precisamente en el libro, pero lo planteo en algunas presentaciones, complejizar la política, ¿no? Necesitamos una política mucho más compleja, ¿no? Donde quepan estas economías diversas y donde quepan estas economías otras, ¿no es cierto? Que repito, ¿no? Aunque no hablan propiamente de crecimiento, postcrecimiento, viene de alguna forma implícito, ¿no? Y están, ¿cierto? Eso es lo más interesante, no necesitamos orientarnos, sino que están. Y tienen una base, digamos, ontológica y unas cosmovisiones que básicamente no toca, entre comillas, decir, ¿no? De todo ese trabajo, construimos un árbol, que es el que está acá, ¿no? De hecho, aquí es un afiche que ahora voy a dar algunos afiches. Aquí está bueno, para descargar el libro, y acá digamos que está la construcción del árbol. En el libro, digamos, esto está expandido, ¿no? Hay un suelo, unas raíces, un tronco, unas hojas. En el libro, digamos que tenemos esto en mucha más dimensión. Aquí solamente plasmamos unas, ¿no? Entonces, aquí hay ideas que comenzamos a plasmar de todo lo que comenzamos a ver. Entonces, se habla, por ejemplo, en el suelo se habla de pluralidad en políticas públicas, valoración plural, educación ambiental interdisciplinar y transdisciplinar. En las raíces vemos temas como otras lógicas de bienestar, sistemas de gobernanza compartida, transiciones justas y democráticas, ¿no es cierto? Y más por las hojas vemos temas como agroecología, economía regenerativa, justicia ambiental. Bueno, en detalle lo van en el libro. Y bueno, es una cosa que hemos comenzado a trabajar, de hecho, en el marco del Congreso de Economía Ecológica, Congreso Mundial, bueno, la Conferencia Mundial
que fue hace, bueno, un poco más de 2 semanas en Colombia, en Santa Marta. Hicimos varias plenarias sobre esto. Fue interesante. De hecho, hicimos varios talleres donde llevamos este árbol para que toda la comunidad de economía ecológica lo elaborara, ¿no? Nos hizo bien interesante, lo poníamos sobre la mesa. Y es eso, ¿no? Hay un autor, un economista de la Universidad de Cambridge, Han Chang, que habla que la economía es muy importante para dejarla a los economistas. Y también es eso, ¿no? Creo que también la idea de estas apuestas de economías para la vida es comenzar a construirlas, ¿no? Sí, a diseñarlas, ¿no? Porque incluso, ahorita hablamos algo de arte, en el grupo hay una diseñadora, y hablamos justamente de eso. De hecho, dentro del grupo hay 2 tesis de maestría asociadas a diseño, ¿no? Que tiene que ver con que la economía, como la tenemos, se puede pensar como un mal diseño incluso, ¿no? O sea, hay que comenzar incluso a pensar en esas formas de diseñar nuevas economías, nuevas formas de entenderse las relaciones con el territorio. Entonces, digamos, esa es la apuesta, esa es la presentación un poco que les quería dar. Claramente uno puede profundizar sobre muchas de las cosas que tengo acá, ¿cierto? No quise profundizar, son casi 25, son 20 capítulos, ¿no? Entonces se los dejo, digamos, para descarga, de que todos lo puedan tener. Bueno, de hecho ahorita entrego los afiches. Y digamos que eso es eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría un poco, no sé, aprovechar el espacio para mí lo más importante es generar discusión con ustedes, ¿no? O sea, es qué se piensa de esto, ¿no? Desde, por ejemplo, de estos sures, estas propuestas, estas lógicas. En la conferencia de Economía Ecológica, la internacional, que fue en Santa Marta, habían una comunidad interesante de América Latina. De hecho, estaban algunos representantes que trabajan con mapuches en Chile y otras comunidades. Y comenzamos a compartir y efectivamente identificar estas pautas, ¿no? Sí, de qué tanto esto realmente puede ser una posibilidad, ¿no? Claro, es un proceso a largo plazo, ¿cierto? Está pasando, ¿no? Pero es un poco la idea que estamos como tratando de armar en Colombia, ¿no? Armarlo a partir de talleres, charlas, discusiones, paneles y en la educación, ¿no? Entonces, por eso también los retos que tenemos es como una facultad de ciencias económicas también se puede pensar diferente a la economía, ¿no? Porque a veces como que en las facultades de ciencias económicas se piensa desde una caja, ¿no? Entonces tú únicamente puedes crear dentro de la caja, ¿no? Nosotros pensamos que desde esta visión hay mucho que investigar, mucho por hacer y mucho realmente que dar para tener, digamos, unas nuevas generaciones de economistas, ¿no? Que tengan incluso visiones sur. Incluso ahorita estábamos hablando de por qué no hacer incluso doctorados, ¿no es cierto? Que se den desde el sur, bajo otras lógicas de economía, ¿no es cierto? Otras visiones con los territorios, ¿cierto? Donde justamente se puedan venir los de otros lados a aprender acá, ¿no? Que hay mucho que decir, ¿no? Yo decía, en el marco de la conferencia alguien decía eso, decía, a veces en el norte nos quedamos sin respuestas, por eso hablamos de crecimiento y poscrecimiento, y no salimos de poscrecimiento, seguimos amarrados al crecimiento. Aquí tenemos muchas más ideas y creo que tenemos, digamos, muchas posibilidades. Y sobre todo, ¿no? La posibilidad de hacer transdisciplina, ¿no? Que si algo tiene también América Latina, ya no lo concentro en Colombia, son gran capacidad, digamos, de autoorganización de comunidades, ¿no? O sea, alguien decía eso, ¿no? Y uno lo veía en Colombia, ¿no? Uno de los países más violentos con mayor número de líderes sociales ambientales, que fue una masacre impresionante, comunidades enteras. Ahí están, rearmándose, reorganizándose, y eso es resiliencia, ¿no? Resiliencia no solamente a nivel biofísico, sino esa resiliencia socioecológica que se mantiene y que creo que por aquí da posibilidades y cierro con eso, ¿no? Cierro con una frase que digo mucho en clase, ¿no? Que la esperanza, digamos, hay que crearla, ¿no? Y eso también tiene que ver con esto, ¿no? En tiempos difíciles hay que crear esperanza y bueno, creo que ahí va la cosa. Es un largo plazo, somos transición, un poco ahorita hablábamos de eso, ¿no? Somos transición, no punto de llegada, y entonces es como asumir ese papel en la transición, ¿no? Quizá no veamos las cosas, pero sí podemos aportar a que esa transición se vaya dando y que cambiemos de rumbos, ¿no? Sí, porque hay ciertos rumbos que efectivamente nos llevan mucho más lento, pero igual al abismo, ¿no? Entonces realmente qué tanto podemos dar, digamos, otro tipo de transiciones, ¿no? Y más como desde América Latina. Entonces, un poco eso, no sé si estoy bien de tiempo, ¿me falta algo? Estamos ahí en tiempo para cerrar.
Listos. Y eso era un poco el planteamiento que tenía que hacer. Nomás me gustaría escucharlos qué piensan de esto. Bueno, gracias por la presentación. Ahora siento que tengo que ser graciosa, no sé. Bueno, mi nombre es Juliana Santoli. Trabajo en la comunicación de PINE, la plataforma de introducción a las nuevas economías. Y hoy vengo a presentarles nuestra propuesta académica, nuestra propuesta educativa, que es la Diplomatura Universitaria de Nuevas Economías. El objetivo de la plataforma de introducción a las nuevas economías es difundir sobre nuevas economías en toda América Latina, y el programa educativo es una de las principales herramientas en este momento. Así que les voy a contar un poco, ahí vamos, sobre la diplomatura. La diplomatura es un programa académico que dura 18 semanas, son 18 encuentros online, son virtuales, en donde 13 referentes internacionales, siempre de habla hispana, vienen a presentar 12 modelos económicos alternativos. Muchos ya los nombraron en las demás ponencias de hoy, cosa que me alegra un montón. Voy a mencionarlas. Empezamos con un contexto global para poner una mirada en común sobre el momento, y luego empiezan las clases de economía de la dona, economía circular, economía feminista, saberes ancestrales y buen vivir, economía del bien común, economía social y solidaria, de crecimiento, sistema B, economía regenerativa, banca ética y economías locales. Vieron que muchas de las propuestas empiezan a aparecer en varias de las conversaciones. Este programa hoy es la diplomatura universitaria por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con el apoyo de ONU Medio Ambiente y es su tercera edición y es la primera vez que es una diplomatura. Tuvo un caminito, empezó por un curso, siguió por un programa de extensión y este año, en 2023, se hizo diplomatura por primera vez con 120 participantes de toda Latinoamérica. Si sumamos las 3 ediciones que mencionaba de 2019, 2022 y 2023, encontramos 300 participantes de una gran diversidad de sectores. Vienen muchas personas vinculadas a la economía, a la administración, pero también personas emprendedoras de empresas privadas, del sector público. Hay periodistas, comunicadores, hay personas que no trabajan aparentemente vinculados a la economía, pero están interesados por ella y empiezan a ver cómo sí, en realidad, todos hacemos economía y la economía se hace de manera colectiva. Estas personas provienen de 14 países de Latinoamérica y de habla hispana. Y bueno, la diplomatura trae una metodología que está centrada en conversaciones profundas y significativas. Nos encanta conversar, nos encanta abrir preguntas como forma de crear pensamiento crítico, como forma de construir colectivamente, como forma de profundizar y de cuestionarse, y también de compartir las emociones que todo esto despierta. Nos gusta mucho traer dentro de la diplomatura todo lo que nos moviliza y todo lo que mueve, entrar en contacto con estos temas, entrar en contacto con lo que no queremos que vaya más, y también y sobre todo con los modelos que sí queremos seguir explorando. Creemos que estamos seguros que este momento, como veníamos hablando, tiene desafíos complejos, y que los desafíos complejos requieren soluciones de altísimo nivel de creatividad y de innovación, y lo que queremos proponer en la diplomatura es un espacio para explorarlas y para explorar las nuevas economías como una forma de presentar alternativas a estos desafíos que tanto nos movilizan. Como les contaba, la diplomatura tiene certificación por la Universidad Nacional de Córdoba. Esto para nosotros es un honor, la verdad, y es un orgullo. Creemos que la universidad es uno de los principales agentes de transformación social, así que trabajar con la Universidad Nacional de Córdoba, nos permite seguir expandiendo las nuevas economías en Latinoamérica, y nos permite también acercarnos, por ejemplo, a docentes
quienes sabemos que son grandes multiplicadores de este conocimiento dentro de las aulas, nos permite también expandir, contribuir a uno de los objetivos que tenemos, que es expandir la red de propósito de los participantes, nutrir con más posibilidad de vínculos y de alianzas. Uno de los objetivos, como les decía, es este, y nos gusta la idea de crear vínculos entre personas, entre organizaciones, también con los referentes que vienen a dar las clases, que trasciendan las diplomaturas. Nos gusta, de hecho, nos sucede, nos siguen llegando hoy en día, esta semana, nos llegaron más casos de emprendimientos que surgieron dentro de la diplomatura o trabajos en conjunto entre los participantes, consultas con los referentes. Ese es uno de los grandes objetivos. Y les quiero compartir rápidamente algunos de los comentarios de participantes de 2022 y 2023 que, dan cuenta de la experiencia transformadora que representa la diplomatura, que es un espacio de pensar cómo regenerar el mundo, al fin y al cabo, de encontrar inspiración, de encontrar un espacio para estimular la creatividad. Y les quiero compartir también uno de los indicadores que tomamos para medir el éxito, digamos, de la diplomatura, que es el ROTI, el retorno de tiempo invertido. Cuando termina cada clase, le mandamos a todos los participantes una encuesta donde pueden dejarnos las preguntas y las dudas que hayan quedado, si es que quedaron, en los comentarios al respecto de la clase, y también pueden puntuar de 1 a 5 la clase en función de qué retorno les trajo el tiempo que invirtieron en participar. En 2023, el puntaje promedio de toda la diplomatura fue de 4.6 sobre 5, así que estamos muy contentos con eso, y tuvimos un porcentaje de graduados del 90%, así que también una gran alegría, 90% sobre los inscriptos. Y con esto voy a otro punto que me parece importante mencionar en este contexto de las jornadas de economía ecológica, que es nuestro presupuesto. Inspirados en la economía circular, nuestro presupuesto está diseñado de manera que sea regenerativo y distributivo. Cuando hablamos de regenerativo, lo decimos porque decidimos que el 5% de los ingresos que hay en la diplomatura sean donados a instituciones, organizaciones que trabajan por la renovación, por la regeneración de ecosistemas naturales de la provincia de Córdoba. Así fue que en 2022 donamos 225.000 pesos de ese momento a Sembradores de Agua, que no sé si lo conocen, pero es una organización que trabaja por la restauración de sistemas ecológicos sembrando tabaquillo en altura, está buenísima. Y en 2023 donamos 618.000 pesos a la Asociación Amigos de la Reserva San Martín. La Reserva Urbana San Martín es el último pedacito de monte nativo que queda en el ejido de la ciudad de Córdoba, y la asociación es una organización comunitaria que trabaja para protegerla. Y cuando hablamos de distributivo, hablamos, por ejemplo, de 20 becas que dimos en 2023. 8 de esas becas fueron a particulares con el apoyo de Naranja X, y 12 de esas becas fueron en conjunto con la UNC y fueron destinadas a docentes tanto de la UNC como de otras universidades, y no solo de económicas, también hubo de ingeniería, hubo personas de comunicación que participaron de manera 100% becada en la diplomatura con este objetivo de seguir expandiendo las nuevas economías. Y de hecho hoy sabemos que los contenidos que compartimos en la diplomatura están siendo multiplicados en clases, en programas, en la bibliografía que se comparte dentro de la universidad. Y cuando hablamos de distribución, no hablamos solamente de dinero, sino que hablamos también de conocimiento. Creemos firmemente en la democratización del conocimiento, y en ese sentido, y buscando, como les decía, seguir difundiendo las nuevas economías en Latinoamérica con perspectiva latinoamericana y en español, generamos contenido que liberamos de manera abierta y gratuita. Como seguramente saben, hay mucho del contenido para estudiar estos temas que viene del norte, que está en idioma, a veces en inglés, a veces en alemán, y es un poco difícil encontrar contenido desde Latinoamérica que tenga casos latinoamericanos, que comparta la perspectiva del sur.
y por eso nos parece fundamental generar contenido en español para seguir aprendiendo, enseñando y conociendo sobre nuevas economías. Hoy les voy a presentar estos tres recursos: las clases liberadas, la tabla comparativa y la revista Cosecha. Todo esto lo pueden encontrar de manera gratuita, está todo online, les voy a dejar un QR también para que puedan bajarlo, y está en nuestro Instagram también. Y los invito a explorar esto, a apropiarse de ello, a incluirlo en sus clases si dan clase, a incluirlo en su material de estudio si estudian, o también es material muy accesible que se puede usar como disparador de conversaciones en las mesas de familiares, de amigos. Bueno, los invito a usarlo como quieran, básicamente. Y a contarnos si lo hacen, porque nos alegra mucho saber cuando este material se multiplica. Como les decía, el primero son las clases de nuevas economías que liberamos. En este momento hay 17 clases liberadas en YouTube, lo pueden encontrar en el YouTube de la Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Secretaría de Extensión. ¿Y cómo hicimos para liberar este contenido? Bueno, cuando terminó la edición 2022, y lo hicimos porque en la diplomatura, cada ingreso que llega y excede el punto de equilibrio, hasta el punto de equilibrio se pagan honorarios, publicidad, el desarrollo de la web, etc. Todo lo que llega más allá de eso son ingresos que se llevan a conversaciones colectivas entre las principales personas involucradas en la diplomatura, donde definimos qué hacer con esos ingresos, siempre teniendo en foco en que nos ayuden, la decisión que tomemos nos ayude a alcanzar nuevos públicos, a que las nuevas economías lleguen a más personas. Así que cuando terminó la de 2022, decidimos colaborativamente liberar todas las grabaciones de las clases que tuvimos ese año. Y esto fue gracias, además a la decisión colectiva, a una gran generosidad de los referentes, que son los docentes que dieron clases, que nos dieron el permiso de liberar esas grabaciones. También gracias al esfuerzo del equipo que grabó, que editó y que publicó todo esto para que esté de manera online. Y sabemos que han sido utilizadas de maneras que ni siquiera nos imaginábamos que podía pasar. Por ejemplo, en Brasil se organizó un ciclo de cine-debate, donde los participantes veían las clases y podían seguir debatiendo y construyendo con eso. En Argentina sabemos que lo están utilizando docentes no solo en la universidad, sino en el nivel secundario. Como les decía, es material muy didáctico, muy accesible y muy profundo. También sabemos que hay una empresa en Buenos Aires que decidió que todos los jueves durante el almuerzo se proyecta y se debate sobre una de estas clases, así que los y las trabajadoras pueden seguir construyendo en base a esto. Y claro que hay quienes lo utilizan también para estudio personal, para ver con sus familias, bueno, de todo. Así que están liberadas, las pueden ver, se pueden apropiar de ellas y contarnos. Y bueno, compartirles que hasta ahora tienen casi 8.000 visitas todos estos videos, así que sabemos que el conocimiento se está socializando efectivamente. El segundo de los 3 recursos que quería contarles es la primera tabla comparativa de nuevas economías en español. Este es un material que está en mejora continua, que lo creamos este año, el equipo lo creó este año durante el transcurso de la diplomatura, y es una gran tabla comparativa que compara los 12 modelos económicos que vemos en la diplomatura y presenta qué autores hay, qué modelos proponen, los modelos desglosados por aspecto y comparados por aspecto, y qué preguntas valiosas traen estos modelos para la economía hegemónica. También incluye la participación de los participantes, valga la redundancia, de la diplomatura, que durante la cursada fueron deteniéndose a observar y a compartir en la tabla por ejemplo, qué encuentran en común entre los modelos, qué encuentran de distinto o de novedoso de los modelos entre sí. Y también una pregunta que se vincula mucho con la charla de Alex, que es qué sabiduría, qué regalos trae la mirada latinoamericana para estos modelos, que muchos fueron creados en el norte global.
que pueden adicionar para un entendimiento más profundo y completo de la economía, de la perspectiva de Latinoamérica. Pueden encontrar también ejemplos, que son ejemplos bastante diversos. También hay sobre empresas, hay sobre gobiernos y municipios, hay ejemplos de educación y hay también libros recomendados, hay podcasts, hay un montón de recursos para seguir profundizando sobre cada uno de los modelos. La tabla, bueno, la creamos, como les decía, dentro del cursado y fue mejorada en conversaciones 1 a 1 con los referentes y en algunos casos con los creadores de los modelos, así que tiene información de primera mano. Les recomiendo mucho que puedan entrar y ver de qué va. Y por último, les traigo la perlita de la diplomatura, que son 2 revistas de nuevas economías en español. También es la primera vez que se genera contenido de esta manera sobre este tema, sobre nuevas economías en español y desde Latinoamérica. Durante la cursada, la propuesta de trabajo práctico es individual y se trata de una investigación. Es una investigación que invita a poner en acción, a materializar sobre el contenido que la diplomatura ofrece. De manera informal le decimos activar en tu metro cuadrado y se refiere un poco a, vieron que a veces entrando en contacto con problemáticas globales y con modelos con perspectiva global, uno queda como en un estado de parálisis, un poco, o de que se quiere meter dentro de la cama y no salir más. Queremos incentivar con el trabajo práctico que las personas puedan trascender esa sensación y buscar la manera creativa de aplicar en su campo de acción, en su localidad, en su comunidad, lo que aprendieron en la diplomatura. Por eso, el trabajo práctico empieza con una pregunta profunda y simple, que es ¿cómo aprendés? Sabemos que no todas las personas aprenden de la misma manera y por eso empezamos con esta pregunta de cómo aprendés. Invitamos a las personas a reflexionar y a seguir autoconociéndose y en base a esa pregunta elegir entre algunos roles que voy a mencionar a grandes rasgos desde los cuales encarar esa investigación. Estos roles son iniciadoras, que son las personas que rápidamente pueden o les gusta poner en acción, materializar, por ejemplo, en un emprendimiento o en un ciclo cultural o en alguna cosa, de iniciar proyectos con lo aprendido. Otro de los roles es multiplicadora, que son las personas que tienen más facilidad para traducir ese aprendizaje a otros formatos y seguir multiplicando. Por ejemplo, hay personas que han hecho podcasts, que han hecho videos que están en YouTube, personas que han hecho contenido interactivo sobre lo que aprendieron en clase. Y el otro de los roles es para las personas investigadoras, que son personas que aprenden leyendo, encontrando números, datos y generando nuevo contenido a partir de eso. Entonces, cuando termina la cursada y todas las personas hacen su investigación para su trabajo práctico, tenemos más de 80 artículos que van con temas muy variados, que pueden ser de emprendimientos, de empresas, municipios, de educación, contenido de comunicación, como les contaba. Y junto a los artículos que también escribimos los que formamos parte del equipo y las personas que son referentes de cada nueva economía, se publican en estas publicaciones colectivas que se llaman Revista Cosecha. La Revista Cosecha tiene ya 2 números, están publicadas en nuestra web y el segundo número fue publicado hace como unos 5 meses ya tiene más de 1000 visitas, así que ya sabemos que también ese contenido efectivamente se está compartiendo y socializando. Otro de los roles que no mencioné y me parece interesante es el de los guías. ¿Se acuerdan que antes les dije que había 12 becas que habían sido otorgadas a docentes? La propuesta para esos docentes fue que su trabajo práctico, en lugar de una investigación, sea acompañar la investigación de sus compañeras y compañeros y acompañarlos a potenciarlas. Así que ese fue otro de los roles con el que exploramos un poco este año. Fue la primera vez que lo implementamos. Estamos muy contentos con eso. Así que todo eso es lo que van a encontrar en la revista Cosecha.
Sobre todo esto que les conté, lo pueden encontrar en nuestro Linktree, que está en Instagram. Nuestro Instagram es también un espacio de difusión de nuevas economías. Les invito a buscarlo si quieren, es @pinelatam. Bueno, y ahí también pueden escribirlos porque, como les decía, nos encanta conversar, nos encanta abrir preguntas y saber qué pasa del otro lado, así que si quieren escribirnos es más que bienvenido. Y les dejo también nuestra página web, nuestro LinkedIn y nuestro Instagram, que es pinelatam. Ahí pueden encontrar toda la información de la que estuve hablando. Y bueno, nada más por mi parte. Yo estoy en Instagram también, como julisantoli.ph. Y como les decía, trabajo en la comunicación de PINE junto a un gran equipo de personas muy talentosas que lo llevamos adelante. Muchas gracias por el tiempo.